En nombre de CEDIVET le damos la más cordial bienvenida a esta segunda charla técnica dirigido a todos nuestros colegas. Para nosotros en CEDIVET, apostar a la actualización científica, la innovación diagnóstica y el intercambio entre profesionales no es una prioridad, sino que es parte de nuestra identidad. Creemos firmemente que la medicina veterinaria de calidad comienza con un diagnóstico preciso, oportuno y basado en evidencias. Por eso, además de invertir en tecnología y calidad analítica, impulsamos estos espacios de encuentro, aprendizaje y reflexión que son fundamentales para crecer juntos en esta comunidad profesional. Hoy, el eje central de esta jornada serán dos enfermedades virales felinas que exigen un abordaje clínico y un diagnóstico riguroso: el virus de la inmunodeficiencia felina y el virus de la leucemia felina. Ambas patologías presentan desafíos reales en la práctica diaria, tanto por su impacto en la salud de los pacientes como por la necesidad de una adecuada interpretación de resultados diagnósticos. Y para este momento tan relevante, contamos con una invitada especial que es la doctora Tania Wendling. Démosle un fuerte aplauso a ella. La doctora Tania Wendling es una médica veterinaria egresada de la UNA. Con más de 2 décadas de experiencia en la clínica de pequeños animales, ha enfocado su carrera en medicina interna y diagnóstico de medicina felina. En este campo, ella se ha desarrollado con una gran sensibilidad profesional. A lo largo de los años, ha participado de múltiples instancias de formación continua, tanto en Paraguay como en el exterior, y ha compartido su conocimiento en congresos y capacitaciones, siendo una referente en el abordaje clínico de felinos en nuestro medio. Con un enfoque humano, técnico y profundamente ético, la doctora Wendling representa los valores que buscamos impulsar desde nuestro laboratorio CEDIVET: compromiso con la ciencia, responsabilidad clínica y pasión por el bienestar animal. Es un verdadero honor tenerte aquí, Tania, y les invitamos a ustedes a aprovechar este espacio y con un fuerte aplauso de vuelta arrancamos esta jornada. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de 2 enfermedades que son muy comunes en la clínica diaria de felinos. Son las enfermedades que tenemos que tener así en la punta de los dedos, en la punta de la lengua, para diagnóstico en consultorio. Entonces, vamos a hablar un poquitito de las enfermedades en sí y después sobre el diagnóstico clínico y diagnóstico laboratorial. Bueno, tanto BIF como BILEF son enfermedades infecciosas, son las más comunes en gatos. Lastimosamente en nuestro medio y en todo lo que es América Latina y compañía, el virus de inmunodeficiencia y leucemia está muy metido en nuestras comunidades de gatos. Ya en países más desarrollados, si bien existe la enfermedad, pero hay menos por una conciencia social sobre el manejo de los gatos en lo que es la vida diaria. Ambos virus son primos hermanos, son de la familia Retroviridae, ambos son virus ARN y los dos tienen una envoltura lipídica, que lo que permite es que se fije para ingresar a la célula del huésped. Los dos virus lo que hacen es justamente meterse dentro de la célula del huésped y cambiar el ADN del paciente para de esa manera pasar desapercibido dentro del sistema inmunitario y poder replicarse dentro del cuerpo. Por suerte, dentro de todo, fuera de nuestros huéspedes, o sea, fuera del gato, los virus son muy lábiles, mueren con muchísima facilidad en el ambiente.
Y bueno, ambos virus están distribuidos a nivel mundial. Algo que siempre es importante hacer hincapié de estas enfermedades, como la inmunodeficiencia se utilizó mucho y se conoce desde hace muchísimos años, es muy importante saber que si bien el modelo biológico es parecido al virus de la inmunodeficiencia humana, este virus se contagia solamente entre gatos. No es contagioso para perros y no es contagioso para humanos, porque en algún momento era causal de considerar eutanasia en los gatos por la presencia de estas enfermedades. Bueno, vamos a hablar primero de la leucemia felina, que para mí siempre es el cuco más grande. La leucemia felina es una enfermedad bastante grave en gatos cuando se dan síntomas clínicos y dependiendo de la edad. Bueno, dijimos que eran retrovirus, pero entra dentro de la gama de la subfamilia de los gamma retrovirus. Tiene una muy alta morbilidad y mortalidad. Tiene una capacidad mutagénica muy alta. Es un virus que puede mutar con muchísima facilidad dentro del paciente. Y fue descrito por primera vez en el año 1964 en un gato que presentaba un linfosarcoma. Presentan diferentes subgrupos. Tenemos el subgrupo A, B, C y T. Dentro de estos subgrupos, generalmente la gran mayoría de los pacientes lo que hacen es, no son tan patógenos, pero el problema es cuando el paciente tiene varios subgrupos. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene subgrupo A y tiene un subgrupo C, vamos a presentar, por ejemplo, vamos a tener pacientes con cuadros severos de anemia A regenerativa, debido a una aplasia eritrocitaria. Generalmente el grupo A presentan con mayor facilidad neoplasias hematopoyéticas y el subgrupo C, que es una mutación del virus del VLEF-A, como les dije, cuadros severos. Y el subgrupo T, que es una variante también del VLEF-A, que produce una lisis linfocitaria, con desarrollo de inmunosupresión, linfopenia, neutropenia, fiebre y diarrea. Este subgrupo es muy similar en cuanto a sintomatología del VIF. Por eso es que a veces sale positivo a VLEF y decimos, este gato parece que tiene VIF, pero en realidad es por la forma de presentación de la enfermedad. Bueno, en cuanto a la patogenia y transmisión, principalmente se transmite por la saliva, por el acicalado. Anteriormente se hablaba de que el virus de la leucemia felina era de los gatos buenos y el virus de inmunodeficiencia de los gatos malos. Actualmente se sabe que, si bien la gran cantidad de virus que se transmite a través de la saliva, se sabe que también la leucemia felina puede transmitirse por mordidas, por un contacto saliva-sangre. También ya se describió la transmisión vertical por la vía transplacentaria, siempre y cuando la gata esté en un periodo de replicación viral durante la preñez. También existe un contagio horizontal por el acicalado de la madre a los bebés y por el calostro. Bueno, el gato con enfermedad progresiva va a eliminar el virus. Ahora les cuento qué significa enfermedad progresiva. Va a eliminar el virus a través de la saliva. Puede eliminar en mucho menor proporción a través de secreciones nasales, leche, orina y heces. Pero la saliva es la principal fuente de contagio de los gatos. Y también podemos nosotros contagiar por iatrogenia. El típico jornada de castración masiva, donde se utiliza instrumentales que se lavan así, va y nomás. Entonces, de repente podríamos contagiarla a través de instrumentales sucios, a través de transfusiones sanguíneas, a través de equipos de infusión, de jeringas reutilizadas. Entonces, ahí es donde nosotros también, como veterinarios, podríamos ser causales de contagio a otro gatito. Bueno, ¿cómo se replica el virus dentro del cuerpo del gato? Bueno, una vez que el gato entra en contacto por la vía orofaringea principalmente, ingresa el virus dentro de la célula del huésped y lo que hace es transcribir su ARN al ADN del gatito. Y esto lo que hace es se integra y se enmascara dentro del genoma celular.
De esta manera empieza toda una maquinaria de células para poder replicarse dentro del organismo y se mantiene al resguardo del sistema inmune. O sea, una vez que empieza toda esta replicación viral y si es que el paciente va a desarrollar la enfermedad, el virus le pasa completamente desapercibido al sistema inmune. Entonces, una vez que ingresa el virus por la mucosa orofaringea, empieza la primera replicación viral, que esta va a amígdalas y a los linfonódulos adyacentes. Una vez que llega a los linfonódulos adyacentes, se aprovecha de los linfocitos y monocitos para distribuirse a todo el tejido linfoideo y llega a la médula ósea del paciente. Dentro de esta vendría a ser una viremia primaria, es lo que ocurre en la mayoría de los gatos. Y acá es donde se va a diferenciar para ver si es que el paciente va a presentar o no va a presentar sintomatología. Una vez que llega a la médula ósea, empieza una segunda replicación viral a través de los neutrófilos y precursores plaquetarios. Y esto, se llama una viremia secundaria, que es lo que ocasiona una infección sistémica. Dentro del torrente sanguíneo vamos a tener leucocitos que van a tener VLEF, ¿verdad? El virus de leucemia, y en las plaquetas. Entonces, cuando esto ocurre es cuando nosotros vamos a poder detectar el antígeno por el test de inmunocromatografía indirecta. El VLEF se puede presentar, como siempre, todo en gatos siempre es complicado. Entonces, el VLEF se puede presentar de 4 maneras. El 30% de los gatos va a presentar una enfermedad progresiva. Van a ser gatos que van a presentar síntomas clínicos y van a probablemente morir en un periodo de aproximadamente 2 años. Después tenemos el gato regresivo, que pasa por suerte en un 60% de los gatos. Los gatos regresivos generalmente son gatos que contagian poco o nada la enfermedad, van a presentar poco o nada de síntomas y pueden llegar a vivir más tiempo. El gato abortivo, que es entre el 5 y el 10% de los pacientes, son gatos que su sistema inmunitario es tan espectacular que ingresa el virus, se produce, le detecta el sistema inmunitario y le elimina el virus. Estos gatos no van a ser detectables por vía laboratorial, o sea, por las formas convencionales de diagnóstico. Para esto tenemos que hacer medición de anticuerpos para poder saber si ese gato estuvo o no en contacto con el virus. Y el gato atípico o el gato focal también es un porcentaje pequeño, entre el 5 y el 10%. Estos gatos, lo que ocurre en ellos es que el virus se va y se engloba, se esconde en algún órgano del cuerpo. Puede ser dentro de pulmones, pueden ser en los riñones, médula ósea, mucosa orofaringea en pacientes con gingivostomatitis. Ya se detectó por inmunohistoquímica y PCR virus de leucemia felina en la mucosa oral y no en sangre. Entonces, estos dos tipos de pacientes van a ser siempre los más difíciles en el diagnóstico clínico. Bueno, el gato progresivo, que es el que dijimos que es el que va a presentar síntomas, la leucemia da sintomatología, puede dar en todos los órganos del cuerpo. Todo va a depender del sistema inmune, de la virulencia del virus, de la cantidad de subtipos que haya tenido el paciente y de la edad principalmente del gato. El gato que se contagia a una edad menor de 2 años va a padecer sintomatología mucho más grave que un gato adulto que se contagia a edad adulta, que se supone que su sistema inmunitario es un poquitito más eficiente. Bueno, la forma progresiva, dijimos que por suerte era el 30% nomás de los gatos. Acá vamos a tener la médula ósea involucrada, vamos a tener una viremia secundaria y persistente, y generalmente se da un fallo en la respuesta inmune contra el virus de la leucemia. Estos son los gatos que nosotros vamos a poder diagnosticar en la clínica por el test de inmunocromatografía. En la forma regresiva, el gato tiene una respuesta inmune antiviral parcial, o sea, alguito le hace el sistema inmune al virus, se recupera después de la primera viremia y la mayoría de estos gatos puede no afectar la médula ósea.
se puede llegar a ver, o sea, un paciente regresivo en cualquier momento de su vida puede pasar a ser un progresivo y en esos casos nosotros vamos a tener el provirus positivo en sangre, entonces vamos a poder detectar por el test de inmunocromatografía. Y generalmente estos pacientes no suelen desarrollar enfermedades asociadas. La forma abortiva dijimos que el sistema inmunitario era súper eficaz, le elimina al virus y solo nos vamos a percatar pudiendo hacer medición de anticuerpos, cosa que no tenemos, no es algo que se use en la clínica diaria, se utiliza más para lo que es estudios de investigación. La forma atípica o focal, como les había dicho, es cuando el virus se enmascara y se esconde en algún órgano. Podemos llegar a tener antígeno positivo, pero sin replicación viral. Y aquí lo que ocurre es que el sistema inmune, entre comillas, le secuestra el virus en los diferentes órganos y esto podría llegar a dar test confusos. O sea, no podemos tener un paciente positivo a leucemia que nos da test negativos. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Dijimos, los gatos menores de 2 años, que generalmente suelen presentar la forma progresiva. En cuanto a raza, no hay preferencia. Cualquier gato que tenga exposición al virus puede padecer esta enfermedad. El sexo también es indistinto, aunque se habla de que los machos no castrados podrían padecer más por un tema de sus hábitos de vagabundeo. El hábitat o entorno es una enfermedad más de ciudades que del campo y se va a presentar con mayor facilidad cuando tenemos aglomeración de pacientes, o sea, aglomeración de gatos. Bueno, los signos clínicos son muchísimos, son variados, pero generalmente lo que ocurre en la mayoría de los gatos es que después de la exposición vamos a tener fiebre, puede haber malestar, puede haber linfoadenomegalia generalizada, que a veces es importante, hasta podemos llegar a confundir con un linfoma, porque se llegan a agrandar los ganglios muy grandes, que a veces son evidenciables visualmente, no solamente palpables. Y cuando hay esta linfoadenomegalia generalizada, vamos a palpar ganglios que normalmente no son palpables en el gato. Los ganglios axilares, por ejemplo, que son como unos porotitos chiquititos en el gato. Bueno, cuando están grandes se palpan. Puede haber diarrea, ¿verdad?, de origen indefinido que no responde a tratamientos convencionales, o podemos llegar a tener gatos que sencillamente son asintomáticos. En los gatos progresivos, que dijimos que eran los que más iban a presentar síntomas, generalmente lo que más vamos a ver son las enfermedades hematológicas, anemias regenerativas principalmente. Podemos tener neutropenias, linfopenias, trombocitopenias, ¿verdad? Todas las líneas celulares se pueden ver afectadas. Podemos tener trastornos neurológicos por alteración de mielopatías. Podemos tener conductas anormales, dolor a nivel lumbosacro. No es tan frecuente que tengamos un gato de 6 meses, que a menos que se haya golpeado, que le duela la columna. Podemos tener una parálisis progresiva, neuropatía que es causada por el virus. También los linfomas, que si bien son los tumores número 1 en ranking de tumores de gatos, cuando es asociado al virus de leucemia felina, hay mayor probabilidad por esa capacidad mutagénica que tiene el virus. En cuanto a los signos oculares, pueden presentar uveitis, corioretinitis, alteraciones en la reproducción también. Síndrome de pupila espástica, esto es algo relativamente frecuente de encontrar. Gatos con anisocoria, ¿verdad?, que a veces responde sin ningún tratamiento y presentan anisocoria sin ningún antecedente de traumatismo craneano. Enfermedades inmunomediadas, por ejemplo, glomerulonefritis, podemos tener poliartritis. Hasta ahora vi un solo gato con poliartritis por leucemia felina. Era un gatito de 5 meses que estaba postrado con inflamación de todas las articulaciones, mucho dolor, mucha fiebre y que no respondía a ninguna medicación. Y las otras neoplasias que pueden estar asociadas al virus de leucemia felina son los sarcomas, osteocondromas y neuroblastomas.
La gingivostomatitis linfoplasmocitaria también es una entidad que puede estar presente en los gatos con leucemia felina. Es más, hay estudios en una universidad de Brasil en donde justamente pudieron hacer el diagnóstico de VLEF en la mucosa oral de los gatos con gingivostomatitis, que eran negativos por PCR en sangre y por inmunocromatografía rápida. Bueno, continuando con los signos clínicos de leucemia, podemos tener signos dermatológicos. Los cuernos epidérmicos son relativamente frecuentes. No sé si alguna vez vieron cuernos epidérmicos. Les suelen salir generalmente en las palmas de las patitas o de las manitos de los gatitos, que parecen así una uña, no duele, no molesta. Podemos tener signos de vasculitis también. Esto ya llegué a ver también en pabellón auricular y cola, muy parecido a lo que produce la leishmania en el perro. También podemos tener alteración de dermatosis de células gigantes. Podemos tener alteraciones pruriginosas que se pueden confundir con pacientes atópicos. Generalmente también la diferencia de esto con un paciente con atopía es que suelen ir acompañados de signos generales, ¿verdad? Adelgazamiento, fiebre, decaimiento, que normalmente el paciente atópico no sufre eso. Estos son los cuernitos epidérmicos. Este es uno que salió así como un callito, pero a veces esto crece así largo y después se cae. Los gatos se empiezan a morder y sale, y después crece otra vez de vuelta. Estas son lesiones por vasculitis o lesiones ulcerativas que pueden estar asociadas al virus. Generalmente va a ser un gato que va a tener el pelo todo sucito, un gato que se le ve enfermo. No tanto como el paciente atópico, que es un paciente que está normal y máximo lo que deja de hacer es, deja de comer, pero porque se rasca, no porque se siente, no porque está mal en líneas generales. Podemos tener úlceras así también descamativas importantes y muchas veces el diagnóstico de estas patologías se da por histopatología o por inmunohistoquímica. Bueno, otra cosa que se llegó a descubrir es que el virus de leucemia felina puede participar en la inducción de fibrosarcomas. Y lo que se sabe es que 2% de los fibrosarcomas felinos son inducidos por el virus de leucemia felina, por la capacidad mutagénica que hablamos de reproducirse en el cuerpo. Y este virus que ocasiona los fibrosarcomas asociados al VLEF se le conoce como el virus del sarcoma felino, que es un híbrido que resulta de la combinación del ADN del provirus del VLEF con protooncogenes del gato. Cuando el ADN derivado de VLEF se inserta cerca de este protooncogen y lo incorpora en su provirus, se produce la formación de este virus del sarcoma felino. Y este híbrido va a depender del virus de la leucemia felina para poder replicarse en el organismo del gato. Los gatos con este virus del sarcoma felino siempre son positivos a VLEF, ¿sí? Es una variante de los sarcomas comunes, vamos a decir, y de los sarcomas post-inoculación, que es lo que también se puede dar en gatos. Y no necesariamente porque tenga VLEF, sí o sí va a tener un tumor, pero sí aumenta muchísimo la probabilidad y el porcentaje de que exista esa posibilidad de que presenten tumores. Esta radiografía no se ve nomás tan bien, pero este gatito salió positivo a leucemia y salió positivo a inmunodeficiencia por el test de inmunocromatografía y presentaba un sarcoma de tejidos blandos a nivel del codo. Lo que hicimos fue amputar, o sea, desarticular el miembro para poder quitar el tumorcito, ¿verdad? Y ahora él está en tratamiento oncológico. No sabemos si es una variante del virus de leucemia felina, es una posibilidad, pero bueno, les puse como ejemplo. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico es bastante difícil porque los signos clínicos son muy variados, son muy inespecíficos, muchas veces están asociados a otras enfermedades concomitantes, pero
cosas que encontramos relativamente común en estos gatos son gatos con mucosas pálidas, porque dijimos que producen anemias regenerativas, efusiones pleurales que suelen estar asociadas por linfomas en cavidad torácica o por linfadenopatías severas dentro de cavidad torácica también. Masas intraabdominales, podemos tener organomegalia, podemos tener esplenomegalia, hepatomegalia, renomegalia. Fiebre, casi siempre en la gran mayoría de los pacientes progresivos vamos a tener pacientes con fiebre. Lo que le había dicho, linfonódulos palpables, que a veces inclusive son palpables los mesentéricos, porque en el gato a menos que sea muy gordito, es bastante fácil hacer una palpación clínica. En el hemograma vamos a encontrar generalmente anemias con glóbulos rojos nucleados. Podemos tener un aumento de las enzimas hepáticas y puede haber una alteración renal por glomerulopatías. Entonces es importante, aparte de eso, hacer perfil renal, hacer un análisis de orina, medir la relación proteína-creatinina en el paciente, como para ir descartando las patologías que puedan cursar concomitante en el paciente. Y algo que es relativamente frecuente es la presencia de blastos, principalmente en el hemograma, o células blancas indiferenciadas, ¿verdad? Células blancas que pasan al torrente sanguíneo en forma inmadura, que normalmente no deberían estar en periferia. En cuanto al diagnóstico definitivo, tenemos el test de inmunocromatografía, que es la detección del antígeno P27. El test de inmunocromatografía podemos hacer en la clínica, es súper fácil. Hacemos con 2 gotitas de sangre entera, no hace falta ni siquiera que centrifuguemos la sangre. Obviamente siempre se prefiere hacerlo con suero sanguíneo, pero es súper práctico hacer en el consultorio. Yo suelo pinchar la orejita, la venita auricular externa, y entonces le hago gotear 2 gotitas en el test y ponemos el reactivo, que va 3 a 4 gotitas. Esperamos el tiempo que se tiene que esperar, porque eso es súper importante para la lectura del test de inmunocromatografía. 10 minutos como mínimo, máximo como 20 minutos, y no leer el test posterior a los 20 minutos. ¿Por qué? Porque el test, en la línea de control, esta es la línea de control, que ahí tiene una C, no sé si se ve, que nos dice que el test está funcionando. Si la línea de control no se pinta, quiere decir que ese test capaz vino fallado. Entonces, línea de control se tiñe en ambas enfermedades, pero solamente va a salir positivo cuando sale la línea del test, como es el caso de Pepe Surubi. Entonces, lo que sí es importante es que no pase la lectura después de 20 minutos, porque muchas veces pasa que, no sé, dejamos el test y miramos al día siguiente y nos marca ambas rayitas del test como positivas y el paciente ya dimos como negativo. Eso es porque se puede colorear por la misma tinción de la sangre a posterior, a medida que va pasando las horas posterior a que se realizó el test. Entonces, lo más importante de este test es que leamos en el tiempo que corresponde. Como le dije, es súper fácil, es muy sensible el test. Ahora, lo único que tenemos que tener en cuenta es que para el caso de leucemia mide antígeno, entonces los gatos tienen que estar en estadio de viremia persistente para que el test pueda dar positivo. Si nosotros sospechamos que el paciente pueda tener VLEF positivo, pero tenemos un test de inmunocromatografía negativo, entonces ahí vamos a pasar a test mucho más específicos, y ahí utilizamos PCR. Generalmente utilizamos muestras de sangre, también se pueden medir muestras de tejido, médula ósea, linfonódulos. Con la finalidad es encontrar ese provirus dentro del paciente. Y el PCR tiene muy alta sensibilidad y es muy específico. Ahora, ¿cómo vamos a ver nosotros desde el punto de vista clínico y según la presentación clínica que tengan los pacientes? Vamos a tener el gato con forma progresiva, vamos a tener positivo por inmunocromatografía. Si hacemos un PCR real time, vamos a tener positivo. Generalmente, si medimos anticuerpos, no vamos a tener anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué? Porque ese gato no va a formar anticuerpos porque el virus pasó desapercibido dentro del sistema inmunitario. Si nosotros tenemos una confirmación de PCR real time, lo ideal es que hagamos un PCR cuantitativo
Y hablamos de que cuando las copias virales son mayores a 1 millón de copias por ml, entonces el gato es progresivo. En la forma regresiva podemos tener gatos que nos salgan negativos por inmunocromatografía, algunos pueden llegar a salir positivos, por PCR real time nos va a salir positivo y por un PCR cuantitativo vamos a tener menos de 1 millón de copias por mililitro. Entonces, si nosotros vamos a suponer que no hicimos la inmunocromatografía y hacemos solamente PCR, entonces si cuantificamos la cantidad de virus que hay, podemos clasificar al paciente como de forma progresiva o regresiva. La forma atípica vamos a tener inmunocromatografía negativa, PCR negativo y podríamos tener PCR positivo del órgano o del tejido analizado. Y la forma abortiva, que es la más complicada, vamos a tener inmunocromatografía negativo, PCR negativo, pero sí vamos a tener anticuerpos elevados sin vacunación. O sea, un gato que no fue vacunado, si medimos anticuerpos, estos salen elevados, quiere decir que el gato estuvo en contacto con el virus de la leucemia felina, pero eliminó el virus. La idea siempre es hacer inmunocromatografía, confirmar por PCR si se puede, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podríamos clasificar un gato que continúa como progresivo dentro del cuerpo de ese paciente en el tiempo, sin tener las herramientas más específicas de PCR? Bueno, en ese caso lo que nosotros podemos hacer es, vamos a suponer que tenemos un gatito, le hacemos el test, salió positivo. Después le hacemos un tratamiento inmunomodulador, lo que sea que hagamos, le volvemos a testear a ese gato en 6 meses a 1 año. Si sigue saliendo positivo por inmunocromatografía, es muy probable que siga siendo de la forma progresiva y que sigamos teniendo una alta carga viral, ¿verdad? O sea, decimos muy probable porque en medicina nada es 100%, entonces deberíamos hacer la cuantificación de copias virales. Si nosotros tenemos un gato que hoy sale positivo a inmunocromatografía, decimos, bueno, este es un gato progresivo y dentro de 6 meses haciendo tratamiento, volvemos a repetir el test de inmunocromatografía, sale negativo, no quiere decir que el gato se curó, quiere decir que probablemente la carga viral bajó tanto que el test de inmunocromatografía no puede detectar. Y lo mismo si es que, por ejemplo, hoy yo le hago el test a un gato que vive en un departamento y sale negativo por inmunocromatografía y por algún motivo después de un tiempo decimos, este gato capaz que tiene y volvemos a repetir, podría llegar a salir positivo. Tengo varios pacientes que salieron positivos después de 4, 5, inclusive 7 test posterior porque sospechábamos que ese gato podría tener alguna enfermedad inmunosupresora y entonces insistíamos con los test. Entonces, es importante que hagamos más todavía cuando nosotros como clínicos nos damos cuenta o decimos, este gato capaz y podría ser muy probable que padezca una de estas enfermedades. Bueno, ¿podemos tener BIF y BILEF en conjunto? Sí. Podemos tener BIF, BILEF y PIF también. Así que los gatos son medio complicados en ese sentido. Bueno, algo que nosotros nos tenemos que plantear, un test de inmunocromatografía negativo, ¿indica que el gato no tiene leucemia? No, ¿verdad? No porque, por lo que vimos, puede tener una carga viral baja, puede estar en algún órgano, entonces podría ser positivo y no estamos pudiendo detectar por inmunocromatografía. Posexposición, o sea, una vez que nosotros sabemos que el gato entró en contacto con otro gato positivo, ¿cuándo le vamos a testear a ese gato? Dijimos que más o menos la primera viremia tarda 21 días en formarse dentro del organismo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, podemos hacer un PCR a las 2 semanas de exposición, ¿verdad? Si no tenemos PCR, entonces lo que vamos a hacer es un test de ELISA a las 3 a 6 semanas post-exposición, ¿sí? Se puede hacer seriado inclusive los tests, ¿verdad? Porque como les había dicho, no necesariamente un test negativo implica que el paciente sea negativo. La enfermedad, la presentación de la enfermedad y el diagnóstico muchas veces va a estar asociado a lo que es la carga viral dentro del paciente. Entonces dijimos que la forma progresiva es mayor a 1 millón de copias. Tenemos un 24% de pacientes que sobreviven a más de 4 años,
pero dijimos que en promedio la expectativa de vida era 2. Y la forma regresiva es, por suerte, el 95% de los pacientes en su gran mayoría, y tenemos una supervivencia de más de 4 años. Yo llegué a tener un paciente que se le testeó a edad muy temprana. Le repetíamos los test de inmunocromatografía hasta los 10 años aproximadamente, siempre salía positivo, y el gato nunca tuvo síntomas y se murió de otra cosa. O sea, se murió atropellado, no se murió de Vilef. Entonces sí, los gatos también pueden vivir mucho tiempo, pero la respuesta, la carga viral, la presentación va a depender del sistema inmunitario del gato. En cuanto a lo que es prevención, vacunación sería siempre la primera opción. Lastimosamente todavía no tenemos vacunas contra el virus de leucemia felina acá en nuestro país. Sí hay en Brasil, hay en Argentina. Otras medidas, ¿verdad? Ya que no tenemos la vacunación, sería concientizar a los propietarios, de establecer cuarentenas en el caso de ingresar nuevos gatos al hogar, evitar hacinamiento. O sea, obviamente es más fácil que si es que tengo 100 gatos en una gatera que se contagien entre ellos, es más probable. Si tengo 10 gatos que viven en una sola pieza, también es más probable porque hay un contacto más íntimo entre gatos. Es importante asegurar un correcto plan sanitario y nutricional. Antes de la vacunación, si llegamos a tener alguna vez la vacuna contra leucemia, antes de la vacunación lo ideal es testear los gatos y solo se vacunan los gatos negativos por inmunocromatografía. La vacunación, según la UASABA, según la última guía UASABA, es obligatoria en gatos menores de 1 año, y después al año ya va a depender del riesgo que pueda padecer ese paciente frente a la enfermedad. Si es una casa multigato donde hay un gato positivo a leucemia, entonces todos los demás gatos deberían ser vacunados una vez al año. Si es un gato que vive en el piso 10 de un departamento que solamente sale cuando se va a la veterinaria, le hacemos la vacunación de cachorro y después ya no es necesario hacer las vacunaciones anuales. Si es un gato que es el más vago churro del barrio y se pasea por todas las casas y entra en contacto con otros gatos, sí, ese gato se tiene que vacunar todos los años, ¿sí? Y todos los años testeamos Vilef por la posibilidad de exposición. Entonces, la vacunación va a depender del riesgo y va a depender también del criterio médico veterinario. La primera dosis hacemos a las 8 semanas, se puede hacer en conjunto con la triple felina. La segunda dosis la repetimos al mes, entre 3 a 4 semanas, y revacunación anual según exposición cada 2 a 3 años. Los lugares y los sitios de vacunación previstos por las asociaciones mundiales son pata derecha, triple felina, miembro anterior derecho, triple felina por debajo del codo, miembro posterior derecho por debajo de la rodilla es la vacuna antirrábica. Como alternativa se puede utilizar la cola. La verdad que yo llegué a vacunar en la cola, pero les duele mucho. Y miembro posterior izquierdo es vacuna contra leucemia. ¿Por qué se hace esto? Porque si es que por algún motivo tenemos un sarcoma post-inoculación, que ya me pasó con vacuna antirrábica, tenemos la posibilidad de amputar el miembro y que el gato pueda tener una posibilidad de sobrevida bastante importante. Y al hacerlo por norma en estos miembros, lo que nosotros podemos es reportar la vacuna que utilizamos en ese paciente al laboratorio, o sea, comunicar al laboratorio de tal forma para que entre dentro de la estadística y dentro de los estudios y ver si es que hay algo que se pueda modificar para que otro gato no padezca un sarcoma. No se recomienda hacer vacunaciones en la zona del muslo, en la zona del cuello y por sobre todas las cosas ya no se vacuna en el pliegue nucal, ¿sí? Porque es uno de esos lugares donde es más difícil sacar un sarcoma que te digan los cirujanos, pues yo no hago cirugía, entonces que es uno de los lugares más difíciles y que es un dolor de cabeza para los cirujanos y para los oncólogos. ¿La vacunación protege de la infección? No, no protege de la infección, pero sí protege del desarrollo de la enfermedad. Entonces,
por eso es que es muy importante hacer mucho hincapié, si es que se puede vacunar los pacientes, si alguna vez tenemos la posibilidad de tener la vacuna acá en nuestro país, ojalá dentro de poco, entonces tenemos que vacunar a nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección va a ser el interferón omega felino, que vamos a utilizar. Hay muchísimos protocolos, este es el protocolo estándar, vamos a decir. Se utiliza 1 millón de unidades por kilogramo, se aplica por vía subcutánea, 5 días de seguido, 3 veces. O sea, hacemos en el día 0, en el día 14 y en el día 60. 5 dosis en cada uno de esos, en repeticiones en esos días. Existe una mejoría de los síntomas aproximadamente a los 4 meses de haber iniciado el tratamiento. Vamos a tener pacientes que van a mejorar radicalmente los valores de hematología y mejora la supervivencia de los pacientes a un mínimo de 9 meses posterior al tratamiento. Después tenemos los antivirales, entre ellos el que se utiliza en VILEF es el Raltegravir. El Raltegravir no tenemos acá en el país, pero se consigue en Argentina. La dosis es 40-80 miligramos gato cada 12 horas. Lo que hace el Raltegravir es disminuir la carga viral mientras el paciente esté en tratamiento, que normalmente el tratamiento dura 9 semanas. Al cortamos el Raltegravir, la carga viral sube y se dispara otra vez. ¿En qué casos se utiliza el Raltegravir? Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene alguna patología concomitante que no está respondiendo al tratamiento porque la carga viral es muy elevada del VILEF y no responde a ese otro tratamiento de otra enfermedad. Entonces ahí es donde podemos introducir el Raltegravir para que baje la carga viral y el paciente responda al otro tratamiento. Ahora, es un tratamiento que ya se está cuestionando su utilización, ¿verdad?, entre los que hacen medicina felina, así que vamos a ver, capaz mañana esto ya haya quedado en la historia, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que es una opción, es bastante caro, más o menos para un gato de 3 kilos está aproximadamente 3 millones por mes, entonces es costoso, no es algo que vamos a utilizar porque sí, ¿verdad? Entonces, pero es para tener en cuenta porque baja la carga viral. Pero tengan en cuenta que baja la carga viral mientras el paciente esté en tratamiento. La otra opción que se puede utilizar, que tiene muy poca evidencia científica, algunos inclusive hablan de que no ven ninguna diferencia en los pacientes utilizando el interferón 2B alfa recombinante humano. La verdad que frente a hacer algo y no hacer nada, a veces prefiero hacer algo y probar. En algunos pacientes sí parece que le das agua, no le hace nada, nada de nada. Y en otros pacientes sí se ve una leve mejoría o de repente aumenta la expectativa de vida de algunos pacientes. Entonces, este interferón humano, lo que tenemos que tener en cuenta es que puede crear resistencia porque los interferones son especie específica. Entonces, mientras más alta la dosis que utilicemos, más probabilidad hay de crear resistencia, por lo que no se recomienda luego utilizar de por vida. Se recomienda hacer tratamientos cortos de 3 a 6 meses y volver a reevaluar y ver si es que continuamos o no con el tratamiento. El tratamiento a largo plazo es de 30 a 60 unidades internacionales por vía oral cada 24 horas por semanas alternas. O sea, 7 días sí, 7 días no, 7 días sí, 7 días no. Lo que yo vi en mi experiencia utilizando interferón es que se puede jugar mucho con las dosis y mucho con los protocolos. De repente cuando tengo un paciente porque el interferón humano, así como les dije, a algunos pacientes no le hacen nada y a otros recién empieza a hacer efecto al mes o inclusive a los 3 meses recién de haber iniciado. Entonces, muchas veces yo lo que hago es dar, por ejemplo, el primer mes una dosis más alta, ¿verdad? Pruebo, le doy 60 unidades internacionales y después bajo la dosis y voy viendo la respuesta que ese paciente va teniendo a la medicación. Sí, algo que tienen que tener en cuenta con el interferón es que da mucha hambre, así que si tienen un paciente obeso, tienen que tener ese cuidado de que podría llegar a tener sobrepeso.
Cuando queremos crear inmunocompetencia en gatos recién infectados, que esto es muy difícil de saber, pero vamos a suponer que sabemos que hoy entró en contacto con un gato con BLEF, entonces, y sabemos que nuestro gato no tiene BLEF, entonces se puede utilizar 1.6 millones de unidades por kilogramo por vía subcutánea por 3 semanas de seguido. Ahora, tengamos en cuenta que si utilizamos esta dosis, vamos a crear resistencia. Entonces, si el paciente llega a presentar igual sintomatología clínica de BLEF, no vamos a tener muchas opciones de tratamiento. Lo que yo más utilizo, porque el interferón omega felino acá no hay, lo más cercano que hay acá en Sudamérica es Colombia. Como tiene que llegar por vía refrigerada, es un biológico, entonces no es tan fácil de conseguir, pero sí hay muchos propietarios que consiguen igual. Lo que yo utilizo más es interferón y casi llegué a usar una vez raltegravir con un paciente. Al final el paciente se murió antes, entonces no pudimos utilizar. Bueno, les voy a comentar un poquitito el caso clínico de Fuji. Fuji era porque falleció este año. Era una gatita que vino a consulta en 2023, tenía 6 meses. Puse vino a consulta entre comillas porque en realidad no vino la gata, vinieron los dueños nomás, ¿verdad? Se sentaron ahí, yo, ¿y dónde está el gato, verdad? Y no, vinieron los dueños nomás a consultar. Le habían derivado porque tenía un ojito bastante grave, estaba con uveitis, entonces, y dio positivo a BLEF. Lo que hicimos fue darle medicación interferón, ¿verdad? A dosis estándar, porque no le trajeron al gato. Entonces, bueno, probemos, ¿verdad? Y vemos qué pasa y que continúe su tratamiento oftalmológico, ¿verdad? Y después, esto fue el 3 de agosto de 2023. Apareció el 10 de enero de 2024, cuando ya tenía 11 meses, porque tenía líquido en tórax. En ese entonces, la gata tenía fiebre. Tomamos muestra del líquido. Hicimos, ¿cómo que se llama? Hicimos todos los testes de Ribalta, medimos LDH, glucosa, todo lo que se puede medir en líquido para hacer la clasificación de ese líquido, para ver si era una efusión, un trasudado, exudado, inflamatorio y compañía. Y finalmente llegamos a la conclusión de que posiblemente Fuji tenía PIF aparte de BLEF. Pensamos primero en un linfoma, pero no salió nada en la citología y finalmente tratamos como PIF. El 2 de julio, como los dueños tenían problemas económicos, entonces, bueno, no pudimos utilizar la droga que se utiliza para el tratamiento de PIF, que es el GS, entonces utilizamos molnupiravir. Desapareció otra vez Fuji, ¿verdad? No supimos nunca más nada de ella, ya le dimos por muerta 3 veces por ahí en la veterinaria, ¿verdad? Dice que tenés miedo de preguntar tipo si está viva o no, porque lo más probable es que se murió. Bueno, no, apareció otra vez el 2 de julio de 2024. Ellos le dieron como quisieron el molnupiravir, ajustaron la dosis, hicieron lo que quisieron sus dueños, ¿verdad? Bueno, apareció de vuelta con fiebre, le hicimos hemograma y perfiles. En el hemograma estaba bastante deshidratada la gatita. En el hemograma vimos que la serie roja aparentemente estaba todo dentro de rango, pero empezamos a ver una disminución de los leucocitos y principalmente de los linfocitos, que son los que se ven más afectados en los pacientes con BLEF. Tenía plasma ictérico y le salieron ligeramente elevadas las enzimas hepáticas. Como era una gata que creo que la primera vez que vino, pero no vino, ya había salido positivo a micoplasma, entonces, bueno, empezamos tratamiento con doxiciclina, fluidoterapia, todo el tratamiento de sostén, sospechando de que podría haber sido una recaída por el PIF, ¿verdad? Porque no supimos 6 meses de la gata. Igual ya estaba medio fuera de tiempo, pero igual podría ser, ¿verdad? El 9 de julio continúa con fiebre, volvimos a repetir el hemograma y aquí ya vemos, una vez corregida la deshidratación del paciente, ya empezamos a ver una bajada en los glóbulos rojos, ¿verdad? Ya empezaron a bajar, bajó el hematocrito, bajó la hemoglobina, empezaron a subir de vuelta las proteínas y empezamos a tener un aumento de leucocitos. En el hemograma anterior teníamos bajos leucocitos y ahora empezamos con un aumento de leucocitos, que principalmente eran los linfocitos, y como características en el frotis nos mencionaron que habían sombras de Grumper, que las sombras de Grumper pueden llegar a ser
significativas o no, ¿verdad? Según el profesional que lea el diagnóstico. Esta es la placa, puse mal nomás, esta es la placa de Fuji que tenía líquido. Hicimos una placa, una dorso ventral para confirmar nomás la presencia del líquido. Bueno, después, a ver, esto fue el 9 de julio de 2024, hicimos tratamiento, vimos, apareció el 22 de enero de 2025 de vuelta, por lo visto estaba bien, no se murió todavía Fuji, ¿verdad? Y volvió porque estaba rara. Esa es lo que mencionaban las propietarias. Hicimos un hemograma de control y aquí ya podemos ver que los leucocitos están en 102.300. Hasta inclusive pensé que capaz era un error de tipeo, así que la llamé al laboratorio a preguntar si es que estaba bien ese resultado, pero no. Teníamos linfocitos en diferentes fases de maduración, alteración completa de lo que es la serie blanca. Entonces, bueno, posterior a esto, lastimosamente Fuji falleció, vivió sí que 2 años, ¿verdad? Pero bueno, en este caso nosotros podemos hablar de que probablemente ella tenía una combinación de subtipos que terminó afectando la médula ósea y la paciente falleció posterior a esto, empezó con signos neurológicos, hizo mielopatía aparentemente por el virus de leucemia felina y terminamos en eutanasia porque ya no respondía a ninguna medicación. Este es otro caso, Ágata. Ágata era una persita, era cuando empecé a trabajar recién con gatos. Una persita de 6 meses, una hembra entera que habían traído de un criadero de Florianópolis. Cuando a mí me vienen gatos de Brasil, yo ya me atajo la cabeza porque casi siempre vienen enfermos, ¿verdad? Entonces siempre tienen que testear nomás todo un gato de criadero por más de que traigan su documentación de que viene todo negativo. Testeen nomás. Bueno, vino a consulta derivada porque tenía una diarrea crónica que no respondía a nada, coprológicos negativos, giardia negativo, panleucopenia negativo, todo negativo, toxoplasmosis también negativo. Ya vino con todos esos análisis y la diarrea no mejoraba bajo ninguna circunstancia. Había un decaimiento severo, había hiporexia, había días que no comía nada la gatita. Imagínense, una persita era gato palito, era puro pelo. ¿Qué hicimos con ella? Tomamos una muestra, repetimos un hemograma, encontramos una anemia y lo que reportó el laboratorio es, si se dan cuenta, la fórmula leucocitaria, ¿dónde están? Glóbulos blancos, nos reportaron como 92.500 de blancos y toda la fórmula leucocitaria en 0 y lo que nos pusieron de observación es que había un 2% de eritroblastos y que no se realizó el recuento de serie blanca debido a presencia de elementos jóvenes en abundante cantidad. Teníamos una leve alteración de lo que es la parte hepática, riñones estaba bien y en este caso hicimos el test de Bisbillev que salió positivo, o sea, positivo a leucemia. Unos días después, más o menos 7 días después, la gatita estaba cada vez peor, no mejoraba. Le pusimos una sonda nasoesofágica para pasarle alguito de comida. Le volvimos a repetir el análisis y continuamos con anemia, hemoglobina 3.8, glóbulos blancos 176.600. Y aquí lo que nos pusieron en el laboratorio es que se observa la presencia de blastos indiferenciados. Bueno, lastimosamente Ágata también falleció. Ella continuó con su diarrea, no mejoraba con ningún tratamiento. Cuando esto todavía ni siquiera tenía acceso a lo que es interferón alfa, pero creo que igual no hubiese hecho probablemente ningún efecto en ella. Y lastimosamente terminó falleciendo más o menos 15 días posterior al diagnóstico que habíamos hecho de leucemia. Bueno, el BIF es un miembro está dentro de los retrovirus, pero es un miembro de la subfamilia lentivirus. Así como dice su nombre, lentivirus, también su presentación clínica es lenta, o sea, puede llevar mucho tiempo. Los lentivirus son enfermedades que tienen un largo periodo de incubación entre el momento en que el paciente se infecta hasta que se presenta la sintomatología clínica del paciente. Hay varios subtipos, está el A, B, C, D y E. Los subtipos A y B son los que más se identifican a nivel mundial,
Pero acá en Sudamérica, en Argentina actualmente, se vio que los más comunes aquí en nuestra región son el subtipo E y el B. ¿Por qué esto es importante? Porque si alguna vez queremos tener un diagnóstico más específico, por ejemplo de Western blot o tener un PCR, es importante para la compra de primers y compañía saber los subtipos que tenemos acá en nuestro país, porque de repente si traemos un subtipo A, corremos, va a salir negativo porque no es frecuente en nuestro medio. Entonces para eso es importante saber el subtipo de BIF que podríamos llegar a tener. Bueno, el doctor Pedersen, como siempre, él descubrió ya este virus en el año 1986. Él es el que descubrió el virus de inmunodeficiencia, él aisló el virus de, ¿cómo se llama?, de peritonitis infecciosa felina y fue el que descubrió el tratamiento para la peritonitis infecciosa felina. Así que, no sé, lo más el doctor Pedersen. Bueno, él descubrió, aisló este virus en el año 1986. Es uno de los virus más estudiados en cuanto a virales en gatos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el modelo biológico era muy similar al VIH en las personas. Entonces, cuando se sale todo el boom de VIH en los años más o menos 80, 90, entonces utilizaron mucho el virus de inmunodeficiencia felina para hacer estudios al respecto. Como les dije inicialmente, este virus es solamente de gatos, no se contagia a las personas y tampoco es motivo de eutanasia por el simple hecho de diagnosticar la enfermedad. Se da con mayor frecuencia en machos. Generalmente el diagnóstico lo vamos a hacer a edad mucho más tardía en gatos de adultos medios, gatos senior, 5 a 10 añitos. Se dice que se da más en gatos mestizos, pero la verdad que depende mucho del estilo de vida que tenga el gato. ¿Y por qué se cree que es más de machos? Porque como la enfermedad se contagia a través de mordeduras, los gatos machos son los que más vagabundean y los que más se pelean tanto por territorio como por hembras. No quiere decir de que no haya hembras que vayan a padecer BIF, pero sí es mucho más frecuente en el típico gato callejero, sucito, cachetón, guerrerito de la vida que anda por el barrio. Es mucho más frecuente que padezca esta enfermedad a un gato que vive dentro de la casa o que vive en un departamento. Bueno, en cuanto al ciclo de la enfermedad se transmite primariamente por un contacto saliva-sangre. ¿Qué significa eso? Tiene que haber una mordida lo suficientemente profunda para que sangre el otro gato y haya un intercambio viral de la saliva que tiene el virus más un poquitito de células virales que pueden estar ahí en la boca del paciente. Entonces tiene que ser una mordida bien profunda, de esas que dan esos abscesos gigantescos post mordedura. Eso es muy frecuente que sea la mordida que haya contagiado el BIF. Se da como más frecuente peleas entre animales sanos y animales enfermos por mordeduras. También se habla que se encuentra descrito el contagio perinatal, que podría haber una liberación viral a través del semen, secreciones vaginales y la leche en forma cíclica. Pero en la mayoría de los casos esto se encontró cuando la enfermedad es aguda. Antes se decía de que el virus de inmunodeficiencia no se podía transmitir por vía placentaria. Ahora ya se sabe que sí se puede transmitir siempre y cuando la hembra esté en un periodo de replicación viral para que los gatitos puedan padecer la enfermedad. Si no, es muy poco probable que esos bebés vayan a nacer positivos a inmunodeficiencia y no va a salir el 100% contagiado, va a salir el 70% de los gatos aproximadamente positivos. Se hablaba mucho de que muchas veces la gata capaz no está en un periodo de replicación viral, entonces no le contagia por vía transplacentaria, pero sí en el periodo perinatal podría contagiarle cuando la gatita nacen los bebés y le empiezan a comer la placenta y compañía. Entonces hay gatas que de repente son muy, muy buenas madres y hay un contacto de la saliva de la mamá con la venita y la arteria umbilical, entonces por ahí puede haber ingreso también del virus. Bueno, esta enfermedad tiene 5 etapas. La primera etapa es la fase aguda, que se da 4 a 16 semanas post contagio, que generalmente pasa bastante desapercibida. Por ahí el gato está así medio, pero
Viste, ese que el dueño duda si le lleva, si no le lleva a la veterinaria y después pasan los síntomas. Pero si es que llegamos a atender a un paciente, vamos a encontrar linfadenopatía, podemos tener neutropenia que es transitoria, podemos tener diarreas agudas que a veces pueden o no estar asociados a otros parásitos, pueden haber síntomas leves del tracto respiratorio superior y fiebre que es transitoria, o sea, de repente una febrícula un día, al día siguiente el gato está espléndido otra vez. Luego pasamos a la fase de portador asintomático, que esto puede durar meses hasta años. Generalmente el diagnóstico, cuando somos meticulosos con el tema de testear frecuentemente, muchos de nuestros pacientes vamos a diagnosticar en esta fase de portador asintomático. Cuando el paciente no tiene ningún síntoma y decimos, vamos a hacerle un test porque viste que sale a la calle, se puede pelear, alguna vez le mordieron, entonces hacemos el test y hacemos un diagnóstico ocasional porque estamos buscando la enfermedad. Luego de la fase de portador asintomático, que los gatos pueden morir en fase de portador asintomático, o sea, toda su vida pueden estar en esa fase y morir por cualquier otra enfermedad que no tenga absolutamente nada que ver con el BIF, pero en algunos pacientes se puede dar una fase de linfadenopatía generalizada que persiste algunos meses y aproximadamente un tercio o más van a ser los que van a llegar a nuestra clínica. Y esta forma de la fase de linfadenopatía es muy similar a la fase también del virus de inmunodeficiencia humana. Acá vamos a tener en estos gatos signos leves de enfermedad, podemos tener fiebre, que no responde a antibióticos muchas veces, leucopenia, linfadenopatía, anemias, anorexia, pérdida de peso y alteraciones no específicas del comportamiento. O sea, por ejemplo, un gato que antes era más activo, ahora está un poco más en la casa. Podemos tener llanto de repente a la noche, o sea, síntomas muy inespecíficos. Normalmente el BIF no vamos a ver síntomas demasiado específicos de esta enfermedad. Casi siempre cuando ya hay síntomas clínicos es de alguna enfermedad asociada al virus de inmunodeficiencia felina. Luego tenemos la fase de complejo asociado al SIDA, en donde el gato, o sea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en donde el gato empieza a bajar de peso, podemos tener diarreas crónicas que si hacemos copros salen negativos muchas veces, a veces salen positivos, hacemos tratamiento, igual el paciente continúa con diarrea, no responde a probióticos, no responde a corticoides, o sea, son diarreas crónicas que no responden prácticamente a tratamiento. Podemos tener signos crónicos de complejo respiratorio superior felino, herpes virus, calicivirosis, ¿cómo que se llama? Clamidiosis, ¿verdad? Después podemos tener gingivostomatitis crónicas, que, como ustedes saben, la gingivostomatitis crónica en realidad es un complejo que no es inmunosupresor, es un complejo inmunomediado que puede o no estar asociado al virus de inmunodeficiencia y de leucemia. O sea, no quiere decir que porque un paciente padece gingivostomatitis sí o sí va a tener inmunodeficiencia o leucemia. No, eso no es así, pero sí tenemos que descartar y existe una alta probabilidad de que sí pueda ser por alguno de esos virus. Pero no necesariamente es estrictamente el paciente va a tener eso. Generalmente vamos a tener infecciones crónicas de la piel, linfadenopatía. En cuanto a infecciones crónicas de la piel, es el típico gato adulto que se supone que su sistema inmunitario es más eficaz. Entonces tenemos un gato de 5 años con hongos. Es raro porque normalmente los hongos o la sarna es más frecuente de gatos de menos de 2 años o gatos de más de 10 años. Entonces si nosotros tenemos un gato en edad media que está padeciendo problemas crónicos de piel, honguitos, sarna, lo que sea, entonces se nos tiene que prender la lamparita y descartar enfermedades inmunosupresoras a menos que haya ocurrido algo en el ambiente que le haya inmunosuprimido al gato. Las infecciones generalmente son secundarias y de carácter bacteriano. Los gatos son muy resistentes a las bacterias, casi siempre son muy resistentes, entonces cuando tenemos una infección bacteriana tenemos que sospechar que hay algo más que está pasando en ese gato. Y lo que se vio muchísimo es en el 50% de los pacientes inflamaciones de la cavidad oral, que puede ser de encías, de los tejidos periodontales, de la lengua, y es algo que se ve con muchísima frecuencia en pacientes positivos a BIF.
Y la fase propiamente de SIDA, o sea, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, si es que los gatos sobreviven y llegan a esta fase, vamos a tener infecciones que son oportunistas multiorgánicas. El gato va a sufrir emaciación por más de que come súper bien, baja de peso. Podemos tener un montón de patologías juntas, gato con diarrea, con sarna, con problemas respiratorios, que salimos de una, entramos en otra y parece que el gato nunca se recupera. Y generalmente el desenlace es mortal y ocurre aproximadamente a los 6 meses post inicio de esta fase de SIDA. En esta fase de SIDA es muy frecuente que encontremos anemias crónicas, leucopenias, y también está asociado a la presentación de alteraciones neurológicas, oculares. Uveitis también es una de las patologías que produce uveitis. Alteraciones neurológicas pueden ser desde convulsiones, signos periféricos, signos centrales, signos en médula espinal, en miembros. Y también vamos a tener muchísimas alteraciones inmunológicas y este también es un virus que con muchísima facilidad puede generar también tumores en los gatos. En cuanto al diagnóstico clínico, ¿cuándo voy a sospechar yo como clínico viene un gato? Cuando yo digo, este gato capaz tiene inmunodeficiencia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la anamnesis, vamos a ver la edad, el sexo, si es un gato castrado o no castrado, si es que sale o no sale de la casa, si es que es un gato peleonero, si es que tuvo alguna vez abscesos, porque famoso es, ¿tu gato sale de la casa? No, doctora, mi gato no sale. ¿Y se sube a la muralla? Sí, en el techo se suele estar. O sea, obviamente en el techo puede estar en contacto con otros gatos, entonces es importante hacer esas preguntas porque para el dueño que esté en el techo está todavía en la casa. Entonces no hay exposición a otros michis, pero sí, en el techo se puede pelear con un montón de michitos. Cuando tenemos un paciente con una enfermedad crónica oportunista que recidiva o no responde al tratamiento, como les había dicho, sarna, sarna notoédrica, sarna otodéctica, con la excepción de los persas que le encanta el otodéctes, les persigue luego. Podemos tener signos generales: decaimiento, anorexia, consunción marcada, diarreas de origen inespecífico que generalmente se prolongan en el tiempo. Y en el hemograma podemos ver una cantidad de alteraciones como leucopenia, neutropenia, linfopenia en fase aguda. Y esto vuelve a reaparecer porque en la fase asintomática el paciente va a tener hemogramas hermosos, perfectos, sin ninguna alteración. Pero en la fase terminal sí va a reaparecer todas estas alteraciones y puede ir acompañado de anemia regenerativa con neutrofilia y trombocitopenia. La trombocitopenia es muy frecuente en gatos positivos a BIF. Igual tenemos que tener en cuenta algo del laboratorio y me van a corregir acá los doctores, que el gato en particular, cuando se hace un hemograma, la trombocitopenia, desde el momento que tomamos la muestra de sangre, lo ideal es que se procese lo antes posible porque ellos tienen una capacidad muy alta de aglomeración plaquetaria. Entonces, de repente te podría dar un conteo bajo, pero tendríamos que pedir o se tienen que corregir el conteo de plaquetas de forma manual para poder que nos dé el valor absoluto. Vamos a ver hipergamma globulinemia en los pacientes. Las proteínas casi siempre van a estar elevadas y podríamos llegar a tener pacientes con estados urémicos. Nosotros sabemos que los gatos a partir de los 7 años ya pueden padecer enfermedades renales en mayor número que otro gato, pero gatos con inmunodeficiencia, por todos estos inmunos complejos que están circulantes en sangre, es más probable que hagan una glomerulonefritis infecciosa asociada al virus, tanto así como en leucemia como el virus de inmunodeficiencia. Entonces es importante hacer los chequeos cuando hacemos el diagnóstico como para tener un diagnóstico lo antes posible para poder adelantarnos y que el paciente no termine en un estado urémico grave. En cuanto al diagnóstico laboratorial, el test de inmunocromatografía siempre va a ser la primera opción. Les puse la fotito de este test. Este fue el primer test de inmunodeficiencia y leucemia que yo hice en mi vida, que fue el gato de mi tesis, cuando eso acá no había test, y que llevamos a La Plata a hacer el diagnóstico.
Entonces ese fue mi primer test de inmunodeficiencia y leucemia, y después de creo que 10 años por ahí tuvimos justamente CEDIVEP fue que trajo los test. Antes de eso no teníamos opción de diagnóstico acá. Se puede hacer también el diagnóstico por inmunofluorescencia indirecta. Western blot siempre va a ser el estándar gold porque es el cultivo del virus. Y para esto, por ejemplo, es muy importante saber los subtipos que podrían haber en nuestra región para que esté más orientado el diagnóstico. Y PCR. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a pedir un PCR en un paciente con inmunodeficiencia? Por ejemplo, podemos tener falsos positivos por inmunocromatografía en gatos menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque por ahí la madre es positiva a inmunodeficiencia, nosotros le testeamos al bebé antes de los 6 meses y ese gatito va a tener anticuerpos maternos. Y si nosotros queremos saber si ese gato padece o no la enfermedad, en ese caso pediríamos un PCR porque ahí se va a estar diagnosticando, o sea, se va a estar revelando que hay ADN viral dentro de ese paciente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el PCR es súper útil para diagnóstico de inmunodeficiencia. Si no, esperamos que el paciente pase los 6 meses y volvemos a repetir el test de inmunocromatografía. Si sigue saliendo positivo, quiere decir que ya no son anticuerpos maternos, que son anticuerpos por la enfermedad. Podemos tener falsos negativos en caso de animales que fueron infectados y que se testearon antes de que los niveles de anticuerpos hayan llegado al nivel máximo detectable por la técnica, que generalmente suele ser 4 a 8 semanas post-infección. Existe un pequeño porcentaje de gatos, porque como siempre todos los gatos es algo diferente, en los cuales los anticuerpos pueden retrasarse hasta 14 semanas posterior a la infección o inclusive 14 meses, hay descrito también. Entonces, por eso cuando sospechamos un paciente que podría padecer esta enfermedad, capaz tendríamos que hacer test seriados. Normalmente yo suelo hacer el diagnóstico a las 8 semanas post-infección, a menos que el dueño sea demasiado ansioso y ya le quiera hacer al mes, entonces bueno, hacemos al mes. Pero si sale negativo, volvemos a repetir a los 2 meses. ¿Cuándo vamos a testear? Todos los gatos. Todos los gatos deben ser testeados por lo menos una vez en sus vidas. Todos, sin excepción alguna. Cuando existe sospecha de la enfermedad, tenemos un gato adulto que padece enfermedades crónicas, no se cura o entra en una, sale en otra y está constantemente con alguna patología, tenemos que testear. Igual, por más de que el paciente viva en departamento, si nosotros sospechamos de que pudo haberse contagiado en algún momento de su vida, porque casualmente el 90% de los gatos acá en Paraguay son todos que salieron de algún lugar de la calle. Casi nunca es un gato que nació bien, de una gata bien, en una casa cuidada, vacunada, sin mucho contacto con otros gatos, que se le haya testeado el macho antes de cruzarse con la hembra. No, ese tipo de cosas es muy ideal, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nuestros gatos son gatos que aparecieron en nuestras vidas, ¿verdad? Porque nos tocó la lotería de la vida de gatos. Entonces, tenemos que testearle a los gatos, no hay de otra. Gatos que tengan enfermedades sistémicas, diabetes, enfermedad renal crónica, patologías oncológicas, cualquier cosa que pueda debilitar el sistema inmunitario del gato, tenemos que testear para saber y poder enfocar el tratamiento para ese paciente en particular. Gatos sanos, previos a la vacunación, ¿por qué? Porque nosotros acá en nuestro país tenemos vacunas a virus vivo atenuado. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando le estamos aplicando la vacuna, estamos metiendo un poquitito de enfermedad para crear la respuesta inmunitaria. Entonces, si nosotros tenemos un gato que es VIS positivo y el paciente no está inmunosuprimido, nosotros le ponemos la triple felina y lo más probable es que va a ser un complejo respiratorio o puede hacer signos de panleucopenia que inclusive podrían llegar a ser bastante severos. Entonces, según la UASABA, los gatos VIF y VILES positivos queda a criterio del veterinario según la exposición que tenga ese gato, según la posibilidad de contagio de esas enfermedades y siempre y cuando el riesgo de padecer la enfermedad sea mayor con vacunación que sin vacunación. Entonces,
hay que considerar. O si no, se deben vacunar con vacunación a virus muerto, ¿verdad? Es lo indicado. Gatos con un historial desconocido, un gato que aparece en tu casa y dice, me encanta esta casa, ahora yo voy a vivir acá con estos humanos que van a ser mis esclavos. Entonces, bueno, a ese gato que no sabemos nada de él, tenemos que testearle. En los hogares multigatos, cuando tenemos muchos gatos en un hogar, es importante saber la presencia o no del virus de inmunodeficiencia, más todavía si por ahí uno de los gatos es agresivo con el otro gato, porque recordemos que se contagia a través de mordeduras profundas. Y también, muy importante, antes de introducir un nuevo gato al hogar, ¿verdad? Si bien los gatos positivos a inmunodeficiencia pueden vivir con otros gatos sin ningún problema y sin que sea un riesgo mayor de contagio, siempre y cuando el gato bis positivo no sea agresivo. Si el gato bis positivo es un gato agresivo, entonces estamos poniendo en riesgo al otro paciente que estamos introduciendo en nuestro hogar. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades oportunistas asociadas a BIF? Esta foto de gato me encantó porque es así el típico gato guerrero del barrio que tiene todo heridas, cachetón, así, que son churros luego, pero re así salvajes. Bueno, este gato tiene acá BIF en su frente, ¿verdad? Entonces tenemos que testear. Y si sale negativo hoy, testeamos en 2 meses otra vez porque en algún momento va a salir positivo. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades asociadas? Las más comunes son micoplasmosis, toxoplasmosis, sarna notoédrica, dermatofitos, criptococosis, gingivostomatitis crónica, calicivirosis, herpes virus, clamidias, PIF, sarna demodéctica y leishmaniasis felina, ¿sí? Ya sabemos, actualmente hay muy poca información sobre leishmaniasis felina a nivel mundial. No se sabe mucho todavía de cómo participa el gato ahí en la enfermedad, pero sí se sabe con certeza que los gatos BILEF o PIF positivos tienen más probabilidad de desarrollar síntomas de leishmaniasis que gatos que no tienen enfermedades inmunosupresoras. En cuanto al tratamiento, se puede utilizar tratamiento inmunomodulador y la terapia de sostén, que va a depender de la sintomatología que tenga el paciente y de las enfermedades oportunistas que tenga el paciente. Porque si tenemos un paciente con toxoplasmosis, vamos a tratar la toxoplasmosis. Si tenemos sarna, tratamos la sarna, ¿verdad? Entonces, sí o sí, aparte de lo que es el tratamiento inmunomodulador, vamos a hacer una terapia de sostén. ¿Cuáles son los fármacos inmunomoduladores? Exactamente igual que en los de BILEF. Interferón omega felino. Se aplica 1 millón de unidades internacionales cada 24 horas por 5 días. Se puede utilizar el interferón recombinante humano, 30 a 60 unidades internacionales vía oral, cada 24 horas, semanas alternas. En casos de neutropenias severas, se puede utilizar el filgastrim, que es un factor estimulante de colonia de granulocitos. Y en casos de anemias severas también podemos utilizar eritropoyetina. Aparte de eso, podemos utilizar nutracéuticos, que ahora ya sabemos, ¿verdad?, que el segundo cerebro del cuerpo es el intestino, entonces podemos utilizar probióticos, prebióticos, nutracéuticos, cualquier cosa que haga que el gato tenga una mejor calidad de vida y una mejor inmunidad, va a hacer que ese gato tenga una expectativa de vida mayor que otro gato que no tiene ese cuidado. En cuanto a lo que es tratamientos antivirales, ahora ya está muy cuestionado su uso, pero les voy a mencionar porque se usa todavía. El que más se utiliza es la acidobudina, que es el AZT. La dosis es 5 a 30 miligramos por kilo oral, cada 12 horas, se da por un periodo de 3 a 9 semanas. Yo llegué a utilizar en pacientes con gingivitis graves que no respondieron a las exodoncias totales de la boca y vi muy buenos resultados en estos gatitos. Ahora, el único problema que tiene la acidobudina es que está contraindicado en gatos con anemias porque la acidobudina puede dar aplasia medular transitoria mientras el paciente esté en tratamiento. Entonces, si nosotros vamos a dar la acidobudina, tenemos que tener sí o sí un hemograma inicial. Entonces vamos a empezar hoy le tomo una muestra, si está todo bien en el hemograma, ¿verdad?, el paciente está bien.
Entonces empezamos el tratamiento. La dosis siempre la más baja primero. A la semana de haber iniciado el tratamiento, volvemos a hacer un hemograma para ver la cantidad de glóbulos rojos que tiene ese paciente, el hematocrito, hemoglobina. Si se mantiene normal, si no hay una pérdida mayor del 50%, porque por ahí el gato empezó con 10 millones y ahora, 10 millones y ahora está con 5 millones, capaz está ahí en el límite, pero perdió el 50% de sus glóbulos rojos. Todavía no está anémico, pero está ahí nomás. Entonces, capaz es para considerar retirar la medicación para que el paciente pueda volver a regenerar los glóbulos rojos. Si está súper bien, volvemos a repetir y por lo menos 4 semanas de seguido para asegurarnos de que el paciente no tenga hipoplasia medular inducida por la medicación. Después, otras opciones, tenemos la lamivudina y la neviparina. Los tres son utilizados en el tratamiento de inmunodeficiencia humana. Ahora, actualmente ya no se consiguen solo las drogas así para humanos, no se pueden lo comprar así nomás en la farmacia porque todos vienen a través de esta Pronacida, creo que se llama, ¿verdad? Entonces vienen las drogas mezcladas a dosis pequeñitas para potenciar su efecto, entonces en gatos no tenemos ese estudio todavía de combinaciones de drogas. Entonces no es algo fácil de conseguir, sí se consigue acá en nuestro país preparado de fórmula magistral, pero como les digo, si deciden utilizar, tengan muy en cuenta el tema de las anemias. En cuanto a la prevención, existía hasta hace unos años, creo que en Australia sigue habiendo la vacuna contra el VIF, que tiene una efectividad muy baja del 60%, pero ya discontinuaron su fabricación justamente porque se dieron cuenta de que no protegía correctamente a los gatos, entonces no valía la pena someterles a un pinchazo más, el riesgo de hacer un fibrosarcoma, entonces discontinuaron su fabricación. Importante ver de dónde viene el gato, realizar el diagnóstico siempre de la enfermedad, evitar el hacinamiento, ya que esto predispone a las peleas entre gatos, entonces evitar esto. También es recomendable realizar la castración temprana para evitar que los gatos se escapen o que hayan peleas en temporada reproductiva. Si ya nuestro gato tiene inmunodeficiencia, vamos a evitar el estrés, si se puede castrar. Vamos a continuar con el plan sanitario, sí o sí, antiparasitarios, vacuna antirrábica, sí o sí, y la vacuna triple felina, bueno, va a quedar a criterio del veterinario que esté tratando. Aislamiento de los gatos solo si el gato es muy agresivo. Si no, puede vivir normal con los otros gatos. Bueno, en cuanto a las enfermedades oportunistas, como les dije, micoplasmosis felina, que un montón de gatos tienen micoplasma, ¿verdad? Solo vamos a tratar los pacientes que son sintomáticos. En el caso de la micoplasmosis felina es importante hacer un PCR y estadificar el tipo de micoplasma que padece el paciente para decidir también el tratamiento. Y particularmente tenemos que tener en cuenta que los gatos BIF o VILES positivos pueden quedar en un 80% como portadores de micoplasma y casi siempre el 90% del tipo de micoplasma que padecen es el Haemominutum, minutum, ¿sí? Que no es tan agresivo, pero en un paciente con BIF o VILES podría llegar a ser importante la presencia del micoplasma Haemominutum. minutum. Ahora, si tenemos micoplasma Haemophilus, sí, ese es para preocuparnos mal porque el Haemophilus no importa si es que el gato está inmunosuprimido o no, puede dar enfermedad primaria. Después tenemos toxoplasmosis. Algo que me encantó que encontré en un paper es que un gato adulto sano raramente cursa con signos de toxoplasmosis solamente. O sea, un gato con toxoplasma tenemos que descartar otras patologías porque es muy raro. Hasta ahora, una sola vez en mi vida vi un gato con toxoplasmosis con signos neurológicos, por ejemplo. Casi siempre va acompañado de otra enfermedad y no solo de toxoplasma. La sarna notoédrica, que es muy característica por la formación de costras, ¿verdad? Si hacemos un raspado, le vamos a ver ahí a los gorditos bailando. Salen generalmente lesiones en cabeza y cuello, podemos tener empatitas, principalmente porque se rascan los gatitos, entonces vamos a encontrar también lesiones. Esto es súper fácil, se toma una muestra de raspado, miramos al microscopio con aceite mineral o vaselina
y se le ven ahí a los huevitos y a las sarnitas. Dermatofitosis, que normalmente es más común en gatos pequeños, el típico, la colita así que parece que alguien le comió todo, tipo polilla. Si hacemos una evaluación con lámpara de Woods, vamos a ver la fluorescencia de los dermatofitos. Y recordemos que la dermatofitosis es una enfermedad zoonótica y es bastante contagiosa en los humanos. Gingivitis crónicas, podemos tener masas en el fondo, úlceras, hiperplasia de las mucosas. Particularmente este gato tenía BILEF, estos dos tenían BIF. Él terminó siendo un carcinoma de células escamosas finalmente, que es algo muy frecuente que, como les dije, como son virus que alteran el ADN, entonces con mayor facilidad pueden padecer tumores. Complejo respiratorio superior felino, herpes virus, caracterizado por secreción nasal importante, clamidias, que generalmente afecta solamente los ojitos, conjuntivitis bastante feitas, úlceras en lenguas por calicivirosis, hongos sistémicos. Este gatito, aparte de tener BIF, tenía criptococosis. Toda esta deformación que ven acá en la carita era todo el tiempo secretaba pus por el ojo. Y aparte de eso, tenía también un tumor, un adenocarcinoma de base. O sea, por más de que hicimos tratamiento inmunomodulador, tratamiento para el hongo y tratamiento quimioterápico, lastimosamente no pudimos hacer nada. Este gato lo más probable es que ya estaba en fase de SIDA, por eso es que no respondía prácticamente al tratamiento. Demodicosis también es frecuente encontrar principalmente en las orejitas. La demodicosis, a diferencia de con el perro, causa mucho prurito en el gato. Bueno, primero, aprovechando, antes de arrancar la serie de preguntas, me gustaría aprovechar esta oportunidad para que ustedes, colegas, especialistas en la parte de diagnóstico felino, que estamos viendo de que está incrementando de una manera exponencial, en caso que dentro de CEDIVET no contemos con algún tipo de diagnóstico, o justamente le estaba diciendo eso a Tania, en caso que ustedes necesiten algo, nos hagan saber. Estamos nosotros con la mejor predisposición para ayudarles a ustedes, porque esa es la función de CEDIVET, ser una herramienta, un brazo ejecutor al momento de diagnosticar. Así es que si ustedes necesitan algo, por favor, háganos saber. De cualquier manera vamos a tener que ampliar esto como para que ustedes puedan tener acceso a, en el caso de la doctora me estaba mencionando, por favor PCR, entonces si es eso lo que ustedes están necesitando para tener un buen diagnóstico, vamos a ver la posibilidad, enhorabuena, de incorporar eso. Bueno, dicho esto, algo me pasa en el laboratorio. Envían muestras para perfiles hepáticos, renales o para un control laboratorial normal y finalmente, ¡pum!, positivo serológicamente a BIF o a BILEF, y me dicen claramente, ¿verdad? Habemos de todo tipo de colegas, pero la mayoría, y no presentan ningún síntoma. ¿Y qué hago con esto? Esto es un caso ocasional. ¿Cómo? Está impecable sintomatológicamente, hematológicamente y también en la parte de perfiles, ¿verdad? ¿Qué porcentaje vos encontrás en estos casos, Tania, de acuerdo a tu experiencia? Positivos sin síntomas de ningún solo tipo. Y la verdad que para inmunodeficiencia es más frecuente que para leucemia. Okay. Para inmunodeficiencia sí, como nosotros testeamos sí o sí los gatos, o sea, ya entra dentro del combo de controles anuales el test de inmunodeficiencia y leucemia, entonces hacemos muchos diagnósticos ocasionales en los que el gato está perfecto, no tiene absolutamente nada, pero como empezamos a buscar y hacer hincapié en diagnóstico, encontramos bastantes en inmunodeficiencia. En leucemia es relativo, ponerle que un 40% de los pacientes por ahí que dan positivo a leucemia y que por ahí no tienen ninguna alteración hematológica y fue un hallazgo ocasional.
Ahora, ¿cómo se explica eso? Es porque está en fase asintomática, no está en fase, o sea, por lo menos en lo que es BIF, está en fase asintomática y el paciente está espléndido y puede durar mucho tiempo así, ¿verdad? Ahora, la leucemia sí es más raro, entonces muchas veces la gente te cuestiona, ¿cómo puede ser que mi gato salga positivo a leucemia y no tiene ningún síntoma? Y ahí es donde recurriríamos al PCR para la confirmación del diagnóstico de inmunocromatografía. O sea, para tener englobado el tema, un protocolo a seguir. Como médico veterinario me ingresa un paciente, ¿verdad? Con o sin síntomas de control, le tengo que hacer de rutina esto. Para mí, el test de BIF-BILEF se tiene que hacer en todos los gatos por lo menos una vez en la vida, sí o sí, de rutina. O sea, nosotros hacemos en la veterinaria, sí o sí, previo a las vacunaciones, recomendamos la utilización del test previo a la vacunación de triple felina. O sea, antes de la primera dosis de triple felina, nosotros ya insistimos en que se tiene que hacer el diagnóstico. Si ese gatito es un gato que sale negativo y va a vivir todo el tiempo en un departamento, capaz no es necesario, a menos que surja algo que me haga sospechar a mí de que ese gato puede ser que padezca alguna enfermedad viral. Ahora, eso no es lo típico. Lo más típico es el gato que tiene acceso al exterior y que vagabundea. Entonces, si es un gato que sale al exterior, se sube a la muralla, al techo, a la vereda y podría llegar a tener contacto con otros gatos, la recomendación es que se testee todos los años, sin excepción. Muchísimas gracias por tu presentación, realmente impecable como siempre. Tania, con respecto a leucemia, yo tengo una consulta. Cuando hablaste de pronóstico, creo que dijiste que hay una sobrevida más o menos de 2 años. ¿Eso sería para las 4 etapas de la enfermedad o cada enfermedad otra vez tiene un pronóstico diferente? El más es para la parte, o sea, para la forma progresiva de la enfermedad, y mientras más joven el paciente, más chances hay de que pueda fallecer a edad mucho más temprana. Es más para la forma progresiva. Para la forma regresiva podrían llegar a vivir más tiempo los gatos. Más o menos el porcentaje creo que era 4 años o más. Pero la forma regresiva es la más agresiva. Gracias, Tania. Acá tengo otra pregunta. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Excelente presentación. Realmente me quedé muy impactada con todas las formas que puede presentar la leucemia felina, y el diagnóstico realmente es muy desafiante. Con todos los síntomas, con todo, es un desafío muy grande y yo creo que es importante utilizar de forma correcta las herramientas. Por eso queremos comentarles del laboratorio CEIVEP que actualmente contamos con la PCR para detección del ADN de la leucemia felina. Es cualitativo, pero más adelante, si Dios quiere, vamos a poder hacer los análisis cuantitativos. Entonces, eso ya dejo aquí también para los colegas para que puedan utilizar esas herramientas. Y el punto número 2 es con relación a FIF, que quisiera saber si un diagnóstico positivo por el test rápido ya es confirmatorio de la enfermedad. O sea, necesito repetir o hacer algo más. Con ese diagnóstico del test rápido que detecta anticuerpos, con eso yo ya empiezo tratamiento, hago todo el proceso. Y los test de inmunocromatografía tienen más o menos una sensibilidad del 98.6.7%. O sea, son muy sensibles a la presencia de anticuerpos en el paciente. Lo que solemos hacer, o sea, para confirmar diagnóstico se puede hacer PCR también para confirmación de diagnóstico, porque también siempre está ese, ¿cómo puede ser si mi gato no tiene ningún síntoma? ¿Cómo puede ser si no sale, si esto, si lo otro, verdad? Entonces, PCR sería la herramienta como para confirmar diagnóstico, o si no, lo que nosotros solemos hacer es, de repente, hacemos con otra marca de test y probamos, ¿verdad? Y vemos. Lo que sí tienen que tener en cuenta cuando hacen el test de inmunocromatografía, como yo les dije, yo por ejemplo hago con sangre entera, así 2 gotitas le quito de la orejita, siempre y cuando no vaya a tomar más muestras, ¿verdad? Pues si voy a tomar toda una analítica completa, tomo de ahí nomás. Y hago ahí en el consultorio, entonces mientras hablo con la gente, ahí ya está el resultado. Entonces el paciente ya se va con un diagnóstico. Que
lo que tienen que tener en cuenta es que cuando utilizamos sangre entera, existe la posibilidad que el colorante de la sangre, o sea, que la misma sangre te marque como positivo el test, el análisis de positivo del test de inmunocromatografía, cosa que yo no veo eso con los test, los BioNote que traen los de CEDIVEP, yo no veo esa diferencia. Entonces, cuando yo voy a utilizar otra marca de test, sí o sí hago con suero, porque si no, muchas veces da falso positivo porque tiñe muy bajita la tinta de test positivo y puede ser un falso positivo. Entonces, en esos casos utilizo suero. Es algo que para tener en consideración. Y si no quieren que esté, vamos a decir, cegado por la posibilidad de que el test salga positivo por la sangre de color rojo, entonces sí o sí se puede utilizar o plasma o suero para que no haya esa opción. Ahora, si se considera o no positivo, sí o sí, casi siempre, en la mayoría de los casos, y se trata solamente si es que el paciente tiene alguna alteración hematológica o alguna patología concomitante. Si no, generalmente es buena dieta, tratar de cuidar el plan sanitario, que no entre en contacto con otros gatos y eso más que nada. Si no, casi nunca hacemos porque sí nomás tratamiento. Perfecto, gracias doctora. Entonces siempre para enfocar las muestras de sangre son las muestras de elección para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Sí, muestras de sangre siempre van a ser elección, a menos que estemos buscando en tejido, por ejemplo, BILEF, ¿verdad? Que en ese caso, bueno, hay que hacer PCR de tejido, del tejido donde nosotros sospechamos que podría estar el virus de la leucemia. O hacer PCR o inmunohistoquímica. Ya, cualquiera de las dos cosas. Que por PCR podría ser una herramienta que tenemos también en CEDIVEP. Así es que cualquier duda que tengan pueden acercarse a nosotros. Sí, doctora. Aprovechando que le tenemos acá la especialista en biología molecular de veterinaria, doctora, ¿cuál es la muestra de elección para el diagnóstico de PCR en estos animales? Sangre también. Sangre entera, sí, sangre con anticoagulantes, sí. Sí, con EDTA, así mismo es. Y en los casos que podríamos trabajar con tejidos y ver la viabilidad de poder hacer con muestras de tejidos, ¿por qué no? Hola Tania, ¿cómo estás? Yo evidentemente te voy a preguntar como tutor de gatos, porque yo soy cirujano, así que estoy de cara dura acá, ¿verdad? Creo que por primera vez en la vida entendí algo de las enfermedades, porque nunca entendí nada de esto. Te pregunto dos cositas. Una como tutor, leucemia felina, y anda corrigiéndome vos misma, me va a corregir mi pregunta. En la fase regresiva, viste que se transmite a través de la saliva. ¿Un gato en fase regresiva lo mismo puede transmitir? Podría si es que la carga viral es elevada, pero normalmente en fase regresiva la carga viral es menor a 1 millón de unidades virales. Entonces se supone que no debería contagiar. Y los gatos que hacen fase regresiva, se cree que el subtipo que padecen generalmente es uno de los menos agresivos o no hay una combinación de subtipos, entonces casi no desarrollan síntomas y es menos probable que contagien. Ahora, sí, el gato regresivo que salta a progresivo, cuando está en la fase progresiva sí contagia. O sea que si yo tengo un gato positivo en casa y se empiezan a acicalar entre ellos, no me tengo que desesperar entonces en un momento. Y de buenas a primeras no, ¿verdad? Pero sí, lo ideal sería vacunarle a los negativos, que lastimosamente no tenemos todavía vacuna. Y por otro lado, una pregunta que sí me interesaría como cirujano, ¿alguna de estas patologías te puede alterar la cicatrización? Si es que hay alguna dermatopatía asociada a BILEF, sí, porque si tenemos una vasculitis, por ejemplo, por BILEF, podría haber una alteración en la cicatrización. Ahora, de BIF nunca leí al respecto, pero está para investigar un poco. Nunca leí alteración de cicatrización por BIF. Muchas gracias, apreciada Tania. Espectacular, brillante tu exposición. Yo quisiera no hacerte una pregunta, sino que dejar sentado como miembro de la Sociedad Brasilera de Leishmaniosis canina y felina. También somos miembros de la Sociedad Europea
de estas enfermedades. Existen unas directrices y esas directrices específicamente relacionadas a todo lo que es la leishmaniosis canina y la leishmaniosis felina a nivel europeo. Y ya tenemos esas directrices del 2024 y que va a ser de muchísima utilidad a los colegas, enfocado en este caso directamente a lo que es la leishmaniosis felina. Eso es lo que quiero dejar sentado y se puede entrar directamente en el sitio web de leishvet.com y tienen unas directrices maravillosas. Nada más que eso quiero dejar sentado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ok, bueno, vamos a ver si las cumpleañeras de verdad están hoy de parabienes. Adriana Alvarenga. Gracias. El siguiente. A la doctora Diana Ramírez. Gracias, doctora Diana. La siguiente ganadora es la doctora Adriana Franco. Y último premio, anteúltimo, perdón. Es para el doctor Andrés Báez. Bueno, y el premio final que estamos dando son 10 kits para BIF y BILEF combinados. Bueno, por último, la ganadora de 10 test es la doctora Ana Agüero. Un fuerte aplauso. Y les esperamos siempre. Gracias a Dios por darnos esta posibilidad de poder ser un brazo ejecutor para ustedes. Y nos vemos en otro próximo evento. Antes de retirarnos, queremos entregarle, doctor, por favor, queremos entregarle un agradecimiento y un reconocimiento a la doctora Tania Wendling